Estimados asistentes, les damos una cordial bienvenida a esta reunión programada por el Centro Valparaíso de Debates y el Movimiento Chileno de Corazón. Algunas indicaciones para llevar adelante la reunión. Primero, como medida de seguridad, en caso que la reunión sea hackeada, se expulsará al hackeador. Si alguien es expulsado accidentalmente, que esperamos que eso no ocurra, solicitamos que por favor comprendan la situación. Mantendremos sus micrófonos silenciados hasta el final de la reunión para evitar interferencias. Habrá una exposición inicial por parte de nuestros invitados. Primero expondrá el diputado Osvaldo Urrutia y posteriormente lo hará la señora Marcela Cubillos. Al final de las presentaciones habrá espacio para preguntas. Michael Manley hará de moderador. Para las preguntas se les solicita por favor que lo hagan por chat, dirigido solamente a Michael Manley. Michael se escribe para que lo encuentren ahí en la lista de chat, en privado. Se les solicita además que se ciñan estrictamente a preguntas relacionadas con el tema central de nuestras reuniones, que es el cuidado de nuestra democracia. Paso a presentar a nuestros invitados. El señor Osvaldo Urrutia estudió Ingeniería en Construcción y Construcción Civil en la Universidad Católica de Valparaíso. Es graduado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, y tiene un magíster de la Universidad de Viña del Mar. En el plano político, entre 1983 y 89 fue alcalde de la Municipalidad de Puchuncaví y en el 2014 fue electo diputado, cargo que sigue desempeñando hasta hoy. La señora Marcela Cubillos es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde posteriormente ejerció como profesora de Derecho Constitucional. En el plano político fue diputada entre los años 2002 y 2010. En el segundo periodo del presidente Piñera fue ministra de Medio Ambiente y posteriormente asumió el Ministerio de Educación. Actualmente es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. El propósito de Chilenos de Corazón es de defender nuestra institucionalidad a través del rechazo a una nueva constitución, a partir de una hoja en blanco. En ese contexto, hemos programado charlas con diferentes expositores que nos den una visión amplia de las ponencias existentes ante el próximo plebiscito. A continuación, el diputado Osvaldo Urrutia se referirá a los riesgos de votar a prueba, para lo cual tenemos 10 minutos. Diputado Urrutia, por favor, adelante. Bueno, en primer lugar quiero aprovechar esta tribuna para agradecer a los movimientos como el de ustedes, Ciudadanos de Corazón y Resistencia Nacional, que han sido dos movimientos muy importantes, que han salido a la calle a defender la opción rechazo con mucho coraje y valentía, y que además son independientes de los distintos partidos políticos. A mí me habría gustado que estas personas pudieran participar incluso en la nueva institucionalidad que va a redactar la Constitución. Así que para todos ustedes un reconocimiento y un agradecimiento por lo que están haciendo. Mira, yo, dado que son muy pocos los minutos otorgados y hay mucho que decir, quiero primero partir aclarando dos cosas que me parecen fundamentales. Y una pregunta que ha sido recurrente en el último tiempo por parte de muchos conocidos. En el segundo voto, en la segunda papeleta, ¿cómo votar? ¿Convención mixta o convención constituyente? La verdad es que en un principio uno tendería a inclinarse por la convención constituyente. Y lo digo porque, dado lo desprestigiado que está el poder político, los partidos políticos, los parlamentarios en general, se aprecia como que un número de personas renovadas, sin niveles de contaminación, puedan dedicarse exclusivamente a redactar una convención, una nueva constitución. Además asegura la paridad de género, cosa que no está asegurada en la convención mixta. Inhibe el populismo, ese es un tema muy importante a tener en consideración, porque cuando un parlamentario va a dedicar parcialmente el tiempo para estar redactando una constitución y al mismo tiempo va a poder ser candidato en la próxima elección, obviamente que va a tender a ser más populista, porque va a usar esta plataforma para su reelección o su campaña política. En cambio, los constituyentes podrían abstenerse de eso porque además se les estableció una prohibición de ejercer cualquier cargo público durante todo el año siguiente. Entonces, todo eso resulta atractivo. Y ustedes me dirán, ¿por qué me inclino por la convención mixta? Porque es la única alternativa que nos asegura el tercio. De hecho, actualmente Chile Vamos tiene el 46% de los parlamentarios. El 46%. Eso significa que con un 20% más o menos en la elección que viene, podríamos asegurar el tercio, que es el número estratégico, el número clave para poder ejercer algún grado de presión y poder negociar algún tipo de cosa.
Por lo tanto, frente a esa pregunta, asamblea constituyente, convención constituyente o convención mixta, mi invitación es que voten por convención mixta. Si bien es cierto, la otra puede tener algunas ventajas, a mí me interesa sobremanera primero que privilegiemos el asegurar el tercio necesario, porque hoy día tenemos 72 parlamentarios que son de nuestro sector en la Cámara de Diputados. Si tomamos la mitad de ellos y aplicamos el 46%, aseguramos con una baja votación el tercio necesario para poder negociar. Así que eso es fundamental. Y lo segundo es que no anulen el voto. En algún momento se ha dicho, y ha corrido en las redes sociales, que hay que anular el voto, porque si no el segundo voto, qué sé yo, apunta a privilegiar el primero. Entonces hay una serie de enredos, pero no, hay que votar en los dos votos y en la segunda papeleta poner y a votar convención mixta. El segundo tema, que también ha sido un tema importante y discutido, es la famosa hoja en blanco. ¿Qué significa partir de cero? Lo primero que hay que decir que a la izquierda le conviene, porque a la izquierda no le gusta la actual constitución. Y la hoja en blanco se asocia al quórum con que cada una de las alternativas, ya sea la convención completamente electa o la mixta, deberá adoptar sus decisiones, que es 2/3 de sus miembros en ejercicio. Si no se alcanzaran dichos quórum, entonces las normas propuestas por ambos lados, se entenderían rechazadas. Y, por lo tanto, esto resultaría en un silencio constitucional en dicha materia. Esto es gravísimo porque tendríamos una constitución minimalista, en que hay muchas cosas que hoy día aborda, o aspectos que aborda la Constitución, que pasarían a ser materia de ley simple. Por ejemplo, la ley orgánica, veo a muchos marinos aquí en la pantalla, así que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas podría pasar a ser, de tener un quórum calificado de 4/7, a hacer una ley simple, o sea que se apruebe la mitad más uno. Con el Congreso que tenemos ahora y con el que teníamos el periodo anterior, se podría modificar. Por lo que creo, y Atria lo ha dicho, no sé si ustedes han leído Atria, pero esto de que los 2/3 aplica para ambos lados, partiendo de una hoja en blanco, o sea, tanto a las indicaciones que podamos colocar nosotros, tanto para mantener o innovar, como las que coloquen ellos. Y eso significa que si no hay acuerdo, siempre va a existir un derecho a veto por la minoría, por los que no están de acuerdo, y que ese tema va a haber silencio constitucional, no se va a incorporar en la Constitución. Por lo tanto, a mi juicio eso es muy grave, y es una de las razones para votar rechazo. Esa es una de las razones más importantes, a mi juicio, para votar rechazo. Y lo que viene después, que como se ha dicho, no sé si lo han leído, que es la madre de todas las batallas, es el reglamento. Porque hasta el momento sabemos que vamos a votar el 25 de octubre, pero no está definida la forma ni del proceso como se va a legislar en esta materia. Y ahí es donde vamos a tener que ponernos de acuerdo, o los constituyentes se van a tener que poner de acuerdo, cuál va a ser el reglamento que va a definir la forma en que se va a legislar. Eso significa, por ejemplo, cómo vamos a votar. Primero en general, vamos a votar en particular, quiénes van a poder hacer indicaciones, se van a formar comisiones por cada una de las materias o los capítulos que tiene la actual Constitución o por los que ellos quieran incorporar. Eso no se ha dicho nada. Lo único que tenemos hoy día son dos posiciones muy encontradas, una que ha sido anunciada por algunos miembros de mi partido, que tiene que ver con que nos jugamos todo el rayado de la cancha en el reglamento. Esa es la madre de todas las batallas. Si perdemos eso, perdemos y vamos a perder mucho la Constitución. Y la izquierda que dice que no tiene que haber, por ejemplo, una votación en general del proyecto de ley al final por los constituyentes, sino ir directamente al plebiscito, que es lo que quiere Boric. Esa es otra razón muy importante para votar que no, porque yo creo que hoy día, no solo lo que planteaba en primer lugar, sino que lo que se ha manifestado con respecto al reglamento, que es muy riesgoso lo que pueda pasar ahí, o sea, estamos colgando
de una decisión que puede durar una semana o meses. Algunos ejemplos como lo que ocurrió en Bolivia. En Bolivia, porque dicho sea de paso, no se estableció en el acuerdo ningún plazo para poder llegar a definir el reglamento, a elaborar y aprobarlo. En Bolivia también se hizo de igual manera y entiendo que estuvieron una gran cantidad de meses, 8 meses creo que se demoraron, en poder ponerse de acuerdo en el reglamento, y por lo tanto, como tenían un plazo de un año para elaborar la Constitución, finalmente se quedaron con muy poco tiempo. Esos son dos cosas, no sé cómo estoy con el tiempo, pero eran dos cosas muy importantes que yo quería aclararles, sobre las cuales hay muchas dudas y me han hecho muchas preguntas que yo creo que era importante aclarar. ¿Tengo más tiempo? Sí, no escucho. Perdón, un par de minutos más, diputado, por favor. Bueno, y ahí quería entrar yo recién a los riesgos, además de estos dos grandes temas. ¿Cuáles eran los grandes riesgos? Por ejemplo, se ha dicho con mucha dulzura que las leyes se entrampan mucho en el Congreso, por lo tanto, algunos piden un Congreso unicameral. Y suena bien, se ve atractivo, se ve entretenido. Tengamos un solo Congreso, además que nos ahorramos plata, en fin. Pero se olvidan que el constituyente que hizo la Constitución del año 80, o los que hicieron la Constitución del año 80, entre otras cosas establecieron que el Parlamento se cambiaba cada 4 años, la Cámara de Diputados en su totalidad, pero el Senado se cambiaba en mitades. Un año, cada 8 años, perdón, cada 4 años se cambiaban las regiones pares y después las impares. ¿Por qué se hace eso? Porque para proteger a las minorías. Eso tiene que ver con los contraciclos. Cuando la marea, por ejemplo, de una candidatura presidencial fuerte, como por ejemplo fue la de Lavín, cuando más creció la UDI en el Parlamento fue después de la elección de Lavín en la presidencial, que perdió por menos de un 1% con Lagos, porque arrastró una gran cantidad de parlamentarios. Bueno, para evitar esa marea y poder tener un respeto hacia las minorías, se estableció en la Constitución que el Senado, que le pusiera más equilibrio, se hiciera por mitades cada 4 años y no en su totalidad como lo hacía la Cámara de Diputados. Pero eso es un tema que es delicado y que yo creo que ellos van a querer cambiar, porque además es lo que ocurre en los países que han cambiado la Constitución, bueno, como Cuba, Venezuela, que terminan teniendo una asamblea constituyente unicameral, no hay 2 cámaras y no hay los equilibrios que busca esto. Lo otro de los riesgos que los voy a enumerar rápidamente para poder entrar en el debate, es eliminar los quórums supramayoritarios para la creación de leyes. Ustedes saben que dependiendo del rango de la ley, tenemos, por ejemplo, para la Constitución hay un quórum, para las leyes orgánicas hay otro, para las leyes simples hay otro, para determinado tipo de leyes que requieran código hay otro tipo de código. Hay toda una tabla de los quórums que se necesitan. Y eso es precisamente porque hay leyes que tienen mayor trascendencia y que nos quieren más estabilidad. No se puede cambiar una ley orgánica constitucional de enseñanza, o la ley orgánica constitucional de carabineros, o la ley orgánica constitucional de la Fuerza Armada o cualquier otra, solo por simple mayoría. Se requiere un cierto grado de consenso para darle estabilidad a todas estas instituciones que son fundamentales. Entonces ellos apuntan, y uno de los riesgos, una de las cosas preocupantes, es que ellos apuntan a eliminar los quórums supramayoritarios, porque ellos suponen que van a tener siempre mayoría en las cámaras, mayoría simple al menos, y eso les va a permitir cambiar todas estas leyes orgánicas que son muy importantes para mantener a firme todo el castillo de leyes que nosotros nos hemos impartido. Otro tema que es fundamental y que se ha dicho mucho es perder la autonomía y la independencia del Banco Central, por razones obvias. Sabemos lo que hace el Banco Central, sobre todo con la política monetaria, los tribunales de justicia, los órganos electorales como el CERVEL y el TRICEL, el Tribunal Constitucional. Algunos quieren eliminar el Tribunal Constitucional y lo han dicho porque no les gusta que exista control constitucional. Bueno, y hay otra serie de libertades que se pueden, de riesgos que son, por ejemplo, la libertad de enseñanza, de culto, de prensa, la propiedad privada, en fin. Hay una larga lista de riesgos que después en el debate podemos seguir conversando para no coparme todo el mundo, y aprovecho todo el tiempo y aprovechar de saludar a Marcela, con quien me honra poder compartir esta conversación. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Antes de darle la palabra a la señora Marcela, les quiero comentar que en el chat vamos a publicar un link para aquellos que se quieran inscribir como apoderados de mesa. Faltan 41 días para el plebiscito y necesitamos apoderados de mesa, así que por favor hagan uso de ese link para inscribirse. Señora Marcela, por favor, adelante. Active ahora, por favor. No tiene audio. Sí, ahí está. Ahí sí, que no podía activarlo yo, me lo tenía que activar. Sí, ahí está lista. Ya. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho a saludarlos a todos, a Osvaldo y bueno, ya a todas las caras ahí que veo. Y bueno, un honor estar también con tanto exmarinos, más emocionante todavía tengo, pero acá la foto con hermanos cadetes de la Escuela Naval, ahí mismo, puesto, aparte de mi padre exmarino, y bueno, y uno de Viña también, así que muchos saludos a todos. Yo lo que quiero hacer es que, primero, decir que esta ha sido una mala semana para el apruebo, porque si uno ve, han quedado en evidencia ciertas cosas que la gente recién se empieza a dar cuenta. Número uno, que los ciudadanos de a pie no van a escribir la Constitución, y por eso empieza toda esta polémica sobre los independientes. Segundo, la frase del expresidente Lago diciendo que hay que bajar las expectativas, que la gente cree que lo que está en la Constitución va a ser ley, obligatoria, y eso no es así. Senadora Goich diciendo que una nueva Constitución no va a mejorar las pensiones, por lo tanto hay que aprobar la reforma que está en el Congreso. O sea, han ido pasando, y el debate por el reglamento. O sea, yo creo que fue una mala semana en que por primera vez se empieza a desnudar la mala alternativa que es el apruebo. En base a eso, obviamente que reconozco que tenemos el marcador en contra, pero estoy convencida que si todos votamos, lo damos vuelta, y todos tenemos cerca a alguien que vota apruebo. Por lo tanto, la pega acá es convencer a gente que tenemos muy cerca, porque todos tenemos gente muy cerca que está por el apruebo. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer en este rato que tengo es dar 6 argumentos para el rechazo que pueden ayudar a estructurar el discurso con el que cada uno puede convencer a más personas. Y los tengo como bien esquemáticos, como me gusta hacer a mí, bien directo. Y después para irnos a las preguntas. Primero, es un rechazo al contexto. El debate constitucional, como ustedes saben, nunca estuvo en las prioridades de la gente, ni siquiera en las prioridades de la izquierda. El proyecto que hizo la expresidenta Bachelet durante su gobierno ingresó pocos días antes que dejara el poder al Senado. Durante el 2018-2019 nunca fue puesto en tabla en la Comisión de Constitución que presidía el senador Arboe. Por lo tanto, mayorías para ponerlo en tabla las tenían y nunca ni siquiera lo pusieron en tabla. No fue tema. Y durante el gobierno de la presidenta Bachelet claramente no era prioridad, si lo ingresó creo que el 6 de marzo, o sea, 5 días antes de dejar el poder. No me compro nunca de que fue la gente la que impuso este proceso constituyente, sino que fue la violencia. Nadie cree que la sola marcha multitudinaria nos tendría en este proceso constituyente. O sea, fue la violencia la que gatilló este tema. Segundo, el tema de la ilegitimidad de origen. No les molesta la ilegitimidad de origen, les molesta lo que esta Constitución dice. No es el problema de ilegitimidad de origen. O sea, podría tener cualquier origen esta Constitución, pero les molesta lo que la Constitución señala. Por lo demás, si el año 2005 Ricardo Lagos, Yanna Proboste, Nicolás Aguirre, Francisco Vidal, todos los que eran ministros la firmaron, nadie puede pensar que ellos habrían puesto su firma a una Constitución que consideraran ilegítima o antidemocrática. Lo dijeron, Chile tiene una Constitución plenamente democrática, lo dijo el expresidente Lagos, aunque hoy día no esté diciendo lo mismo, pero no tenían para qué hacer una reforma para hacer propia la Constitución. Y aún así les sigue molestando, porque lo que les molesta es lo que la Constitución dice, y lo que esta Constitución en esencia dice es que el Estado está al servicio de la persona y no al revés, que hay espacios de libertad que hay que resguardar de la voracidad política para que el poder político no lo invada todo y puedan haber entonces respuestas privadas a problemas públicos. O sea, todo ese resguardo de los espacios de libertad ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil es lo que no toleran, porque quieren un Estado que ojalá esté tomando decisiones por los ciudadanos día a día. Hemos llegado al nivel de que hay proyectos de ley, Osvaldo Urrutia lo sabe bien, de que quieren por ley prohibir el retorno a clases hasta el próximo año. O sea, si un colegio en una comuna del sur que no ha tenido nunca cuarentena, que tiene 5 niños y quiere volver a clase, se lo quieren impedir desde una oficina en Valparaíso. O sea, ya el Estado invadiendo todo el ámbito de decisiones individuales. Tercer lugar, rechazar el diagnóstico. El problema no es la Constitución, y lo sabemos bien. Podemos tener constituciones con listados interminables de derechos sociales, pero si tenemos un gobierno malo, un gobierno que no crece, un gobierno con las prioridades equivocadas, un gobierno con corrupción, no se van a garantizar esos derechos sociales.
Por lo tanto, todos los cambios que hoy día se quieren hacer, se pueden hacer de inmediato, sin necesidad de cambiar la Constitución. Y podemos tener constituciones como la Argentina, lleno de derechos sociales, pero que los gobiernos no son capaces de garantizarla. ¿Qué gran reforma creo yo que habría que hacer? Es justamente la reforma que no veo cómo podemos conseguir 2/3, que es de qué manera le damos más poder al ciudadano frente al Estado. Se ha avanzado mucho en darle mayor poder, ¿no es cierto?, a los clientes en el mundo privado frente a las empresas. Se podría hacer mucho más, pero el ciudadano frente al Estado sigue estando tremendamente desprotegido. Cuando un servicio público para ilegalmente, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Tragárselo nomás, cuando para el servicio médico legal, cuando para el servicio civil, cuando para la educación pública, porque los profesores están de paro, mientras los niños de la educación particular avanzan sin parar, ellos se tienen que, esos padres, aceptar un mes de paro. Entonces, el ciudadano, frente a un mal servicio del Estado, o frente a un servicio interrumpido por parte del Estado, está muy desprotegido. Yo creo que ese tiene que ser un eje de reforma muy nuestra desde el mundo de la libertad y de la protección de los ciudadanos. También rechazo las reglas del juego del proceso constituyente, y no voy a repetir un poco las que dice Osvaldo. La Constitución se puede y debiera haber cambiado siempre dentro, en un Estado de Derecho, dentro del Congreso. El Congreso es quien tiene las atribuciones. La disculpa siempre fue que el binominal no garantizaba un Congreso representativo. Primer Congreso elegido sin sistema binominal, y la decisión más importante que toman es decirse a sí mismos que no tienen atribuciones para reformar la Constitución, que no tienen la legitimidad y se la entregan a un órgano nuevo que se va a crear. Yo soy partidaria también de la convención, de la comisión mixta, y por una razón adicional a las que dice Osvaldo, que son las más importantes, ¿no es cierto?, que es la electoral de asegurar 1/3, es porque creo que la convención mixta hace que algo de ese poder constituyente no se entregue por completo a una asamblea constituyente. En un Estado de Derecho, nos gusten o no nos gusten los integrantes del Congreso, es el Congreso quien tiene las atribuciones para cambiarlo. ¿Y quién cree que en una convención constituyente o en una asamblea constituyente no se va a encontrar los similares a la Pamela Giles o Florcita Motúa o a los que quieran poner de ejemplo? Es iluso, porque una convención que se va a elegir por las mismas normas que el Congreso, no van a estar ellos, pero van a estar los que no alcanzaron a lo mejor a llegar al Congreso por parte de esos partidos. Por lo tanto, el problema que tienen algunos frente a actuales parlamentarios, y que eso los impulsa a votar por la Asamblea Constituyente, no se corrige votando por la Asamblea Constituyente. Hay más garantía de mantener el tercio con la comisión mixta, y además me parece a mí que en algo se respeta este derecho a que dentro de un Estado de Derecho es el Congreso que tiene que tener las atribuciones. Otra regla que está clara y ha quedado clara, que no la va a escribir el ciudadano a pie, como nos han tratado de hacer creer o han tratado de hacer creer a la gente. La van a escribir aquellos convencionales que los políticos y los partidos políticos decidan que vayan en los cupos. Hoy día hay muy poco independiente en la Cámara de Diputados, y no veo cómo van a haber más con las mismas reglas. O sea, al final son políticos escribiendo la Constitución. También la norma de la hoja en blanco, a mí me parece que tiene un problema fundamental. Un problema fundamental. Hoy día es la izquierda la que tiene que juntar 2/3 o 3/5, según las normas de la Constitución, para sacar o cambiar algo que hay acá. Ellos son los que tienen que juntar los votos en el Congreso. Si gana el apruebo, al constituirse la convención constituyente, o la mixta, o la que sea, seremos nosotros los que vamos a tener que juntar 2/3 para volver a escribir algo de lo que hoy día ya tenemos escrito. Entonces, claro, como dice Fernando Atria o abogados de ellos, es que así nadie parte con ventaja. Es cierto, nadie parte con ventaja, pero nosotros hoy día sí tenemos una ventaja. Qué absurdo regalarla. Hoy día sí tenemos una ventaja, que los aspectos fundamentales que a nosotros nos importa que estén en una Constitución ya están escritos. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros aceptar partir de cero y tener que nosotros tener el peso de juntar 2/3 para volver a escribir muchas de las libertades que hoy día están garantizadas? Después es cierto que el reglamento es la pelea, pero esta norma de los 2/3 y de la hoja en blanco, de que podamos votar en un todo, es si es que la Convención respeta las reglas que el Congreso le puso. Porque en Ecuador tuvimos que la Convención Constituyente no respetó las reglas que le habían puesto, porque consideraron que ellos tenían más legitimidad democrática que el Congreso. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con esta Convención Constituyente, que se va a elegir en abril, con paridad de género, quizás con escaños reservados, que se van a sentir con mucha mayor representatividad que un Congreso que decidió desprenderse de atribuciones? ¿Por qué van a respetar las reglas que le fijaron? ¿Qué garantía tenemos que no cambien los quórum, que no cambien las reglas, si no tenemos una convención con poder real para imponer las reglas que nosotros creemos que son fundamentales?
Entonces cedimos una ventaja y no sé si tenemos mucha capacidad de recuperarla. Obviamente rechazo el momento en que esto se da. La clase política como de izquierda quiso seguir como con anteojeras con este proceso. Cuando se cambia el plebiscito en abril por la pandemia y se cambia a octubre, no se corrige nada más del calendario electoral. Está completamente cruzado. Vamos a estar eligiendo un presidente sin saber las atribuciones. Vamos a estar eligiendo senadores sin saber si la convención decide una constitución unicameral. Quedaron corridos. Pero más grave aún, en un país más pobre, con gente desempleada como estamos hoy día, estamos haciendo un proceso constituyente porque ya estaba acordado en noviembre, cuando no había COVID y cuando no había que recuperar Chile de la manera en que hoy día lo tenemos que recuperar. ¿Cómo atraemos inversiones? ¿Cómo recuperamos Chile cuando estén en discusión las normas, no solamente la propiedad privada, que es la que se pone casi como ejemplo, como caricatura, que no es una caricatura, porque todo el mundo te dice, no, pero obvio que va a estar la propiedad privada. Sí, la gracia no es que esté la propiedad privada, la gracia es que esté garantizado que si a ti te expropian, te van a pagar, como dice la Constitución hoy día, en dinero efectivo y al contado y de común acuerdo fiscal e indemnización, si no, no existe garantía de la propiedad. ¿Cómo vas a recuperar Chile si se va a estar discutiendo si los parlamentarios tienen iniciativa en materia de impuestos? ¿Qué garantía de estabilidad da eso si los impuestos te los van a estar pudiendo generar por simples mayorías parlamentarias? Etcétera. Mal momento para hacer un proceso constituyente. Y por último, yo creo que es fundamental, y es la sexta razón por la que creo que hay que votar rechazo, que a diferencia de lo que se ha dicho, nosotros necesitamos un resultado lo más equilibrado posible en el plebiscito. Por varias razones. Primero, porque si es equilibrado, tenemos posibilidad de tener una convención equilibrada, porque si no el efecto de carro ganador, con un fuerte porcentaje del apruebo y poco porcentaje por el rechazo, si es que perdemos, obviamente que va a ser mucho más difícil una elección de convencionales beneficiosa para nosotros. Yo soy de las que nunca me he arrepentido de haber votado que sí en el plebiscito del 88, jamás, jamás. Y creo que fue fundamental que tuviera un resultado equilibrado ese plebiscito, porque si el plebiscito no hubiera sido equilibrado, si él no hubiera arrasado ese año, nadie puede asegurar que hubiéramos tenido un Congreso con la composición equilibrada que tuvimos, y nadie puede asegurar que hubiéramos tenido una transición como la que tuvimos, que un gobierno de Elwin como el que tuvimos, con un respeto y con una transición pactada como la que tuvimos. Por lo tanto, resultado equilibrado me parece esencial para tener una convención equilibrada. En segundo lugar, nuestros convencionales van a estar peleando aspectos de esta Constitución, que están hoy día muy bien garantizados, y les van a decir cada vez que defiendan esos aspectos que están defendiendo una Constitución que sacó el 10% de los votos el 25 de octubre, eso los debilita. Por lo tanto, clave un resultado equilibrado. Y por último, porque si este Congreso, esta Convención Constituyente falla, no se ponen de acuerdo, o sale un proyecto malo, y por lo tanto hay que o rechazar lo que salga en el plebiscito, o simplemente sigue rigiendo la Constitución, para que haya tranquilidad, requerimos que esta Constitución también quede validada en este plebiscito. Por lo demás, validar la Constitución no implica que se puedan hacer reformas que sí queremos, pero con un ámbito de seguridad, sin arriesgar las reglas del juego y sin un proceso que está mal diseñado. Yo no le veo ninguna ventaja táctica de no votar rechazo en este plebiscito. Requerimos un resultado equilibrado, y más aún, yo creo que con todas las dificultades que estamos enfrentando para hacer campaña, porque no se puede hacer campaña en la práctica, ¿no es cierto? No se puede salir de la casa, estamos en las cuarentenas, toques de queda, no se pueden hacer reuniones, tenemos una campaña digital que asegura una desigualdad de información increíble, o sea, el voto es libre y informado, pero aquí no hay derecho ni a informarse ni a informar, porque salvo estas reuniones es muy difícil estar informando. Las brechas digitales en Chile entre regiones y la metropolitana, por niveles de educación, por edades, por todo, entre urbanas, rurales, son altísimas. Entonces, no estamos llegando con la información de manera pareja. Entonces, ya es un plebiscito que tiene una campaña, por así decirlo, en condiciones muy irregulares. Yo siento que cuando pasan semanas como esta, en que se empieza a desnudar lo poco atractiva que es la opción del apruebo, lo malas que son las reglas con las que se acordó, obviamente que tenemos muchas posibilidades de ir dando vuelta este resultado. Por último, quiero cerrar con algo que siempre me preguntan, me dice, pero es que el apruebo tiene una visión de país espectacular, ¿qué relato ponemos nosotros? En Colombia, la principal forma en que se gana un plebiscito fue, el plebiscito que era tan importante en ese minuto, fue cuando se desnuda lo mala que era la otra alternativa. Si aquí no es necesario tener un relato de país cuando se está votando
hacer o no hacer una constitución conforme a las reglas fijadas en noviembre. No estamos discutiendo el sueño país, no estamos eligiendo un presidente de la República, no estamos eligiendo un programa de gobierno. Por lo tanto, cuando las reglas son malas para este proceso constituyente y se puede hacer una reforma constitucional a quienes quieren reformar cosas que son importantes, sin arriesgar el Estado de Derecho, sin arriesgar libertades que son esenciales y que hoy día están consagradas y que no tenemos ninguna garantía de poder juntar 2/3 para volver a escribir algo similar a lo que hoy día está, me parece que es evidente que es un mal proceso, y de nuevo, bueno, agradecer la invitación y todo lo que ustedes están haciendo. Eso. Marcela, muchas gracias. Me faltó haberle advertido, yo había visto algunos videos tuyos y me faltó advertirle a nuestros, a los que nos están escuchando, Hablo rápido. lo rápido que tú hablas, pero increíble toda la información que diste, no sé, en 10, 12 minutos. Así que muchas gracias, y le pido a Michael Manley, por favor, que partamos sin más con las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, Marcela y Osvaldo. Hola, buenas tardes. Tengo muchas preguntas, espero no dejar a nadie enojado sin poder hacerlas. Pero la primera, que viene de Fernando Ruiz, para Marcela Cubillos. Nosotros estamos trabajando mucho por el rechazo y concentrados en el rechazo más que en la segunda papeleta, que ya ustedes dos dieron sus puntos por qué conviene la mixta. Hay gente que se haya transformado del apruebo al rechazo, pero no viceversa, o por lo menos no sabemos de ello. ¿Cuál sería la mejor recomendación, teniendo al ministro Alamán, por ejemplo, que al principio partió por el apruebo y se cambió? ¿Cuál sería un punto bueno de atacar para que nosotros podamos ayudar en lo mismo? Hay otro que se cambió, que fue Belolio. Belolio partió por el apruebo afirmaría. y se convenció del rechazo. Y hay otros más. Sí, sí. Pero es que es un buen dato, en serio, porque hay algo que los hizo cambiar. A ver, lo que haya hecho cambiar a Andrés, eso ya es más complejo que ahí no sé, pero yo lo que nosotros hemos visto, y eso es importante, cuando se hacen focus group a gente que votó por este gobierno y que está por el apruebo, los aspectos que lo hacen cambiar del apruebo al rechazo son básicamente dos. Y eso lo tenemos más o menos estudiado y he visto focus que se han hecho. Uno es cuando se enteran, porque hay mucha gente que no se ha enterado, que no van a ser ellos ni sus pares los que van a hacer la constitución, sino que los políticos. O sea que esto va a ser una más pega para los políticos, más asignaciones para los políticos, estimaciones que salen desde la Cámara de Diputados hablan de que cada convencional va a costar como 10 millones mensuales al fisco, entre las asignaciones, su dieta, los costos. O sea, cuando la gente se entera que esto no va a ser un gran sueño, que la generación que va a escribir, cuando uno habla con los jóvenes, que poco menos que van a ser la generación que escriba la Constitución, no. Entonces, cuando se enteran primero de eso, y que es un segundo congreso de diputados constituyentes, en el fondo, baja un poco y se cambian bastante de voto. Y lo segundo es la hoja en blanco. O sea, la hoja en blanco es algo que cuando la explicas, la gente no entiende que para mejorar algo haya que votar lo que está. Nadie vota su casa completa para hacer un arreglo. Entonces, son los dos argumentos que hoy día en Focus Group están funcionando, por así decirlo, más eficientemente para cambiar del apruebo al rechazo a gente que votó en un principio por este gobierno. Muchas gracias. Ahora sobre el plebiscito del 25 de octubre. Osvaldo, yo agregaría... Osvaldo, adelante. Sí, yo comparto primeramente lo que dice Marcela. Efectivamente la hoja en blanco es lo que más intimida, y cortar con una tradición constitucional histórica que hemos tenido de la Constitución del año 25 y otra, en que la del 80 recoge lo que dice la Constitución del 20, gran parte de lo que dice la Constitución del 25, por lo tanto hay mucha gente que no entendía lo de la hoja en blanco, pero cuando se lo explican cambia de posición. Y algunos amigos muy cercanos que hemos logrado hacer cambiar, era porque tenían un alto grado de ingenuidad, digamos las cosas como son, en cuanto a los propósitos que hay detrás de este cambio constitucional, que yo creo que la verdad es que pretenden arrasar con la institucionalidad nuestra. Esa es la verdad, porque todas las excusas que dan para cambiar la Constitución, con la ilegitimidad de origen, el que hay que cambiar el principio de subsidiariedad, que los quórum calificados, al final lo único que están buscando es tener las herramientas para poder arrasar con todo el tinglado institucional que nosotros extendemos.
Además, si tú le dices a las personas que esto no va a ser solamente los 2 años del cambio constitucional y todas las elecciones que tenemos, sino que además posteriormente va a venir todo el cambio de todas las leyes orgánicas constitucionales, porque si llega a ganar el apruebo, si se hace una nueva constitución, si se modifica la constitución, todo el aparato que tenemos construido en materia de leyes y de leyes orgánicas constitucionales, va a haber que modificarlo para adecuarlo a esa nueva constitución. O sea, pueden ser 5, 10 o 15 o 20 años de inestabilidad en que todas estas grandes instituciones van a estar sufriendo por este tema. Muchas gracias. Ahora, hay muchas preguntas relacionadas con el plebiscito del 25 de octubre, en el estado en que estamos, en el nivel de pandemia, ¿dónde está la concordancia entre el respeto y derecho a la vida de un acto forzado por la violencia, además? Y si acaso fuera necesario no hacerlo ahora, por razones sanitarias, ¿existe alguna posibilidad de negociar reformas a la Constitución en vez de seguir postergando como ha sido hasta ahora? A ver, yo creo, con el plebiscito ahora pasan varias incongruencias, y hay una que, si uno mira la acusación al ministro Mañalich que se presentó ayer, bueno, Osvaldo puede explicar mejor, pero ahí es donde está la principal incongruencia, porque le critican, o sea, ponen como que el gobierno tiene que hacer todo para impedir, que es lógico, cualquier contagio o la mortalidad en el tema de COVID. O sea, con ese criterio debiera haber una acusación constitucional al día siguiente del plebiscito, por el gobierno hacer algo tan irresponsable que podría poner en riesgo. Entonces, ¿quién garantiza que con esos mismos argumentos no acusen a París, no acusen al presidente, etcétera? Entonces, aquí ha habido un doble estándar con el tema del coronavirus impactante. O sea, la presidenta del Colegio Médico en marzo, con 100, un poco más de 100 casos activos, fue clara en decir que no se podía hacer el plebiscito en abril, y con cerca de 15.000 casos activos, dijo que no había ningún problema para hacerlo en octubre. ¿Ah? Entonces, claramente están poniendo el plebiscito por sobre la salud, completamente, y además con un voluntarismo increíble, con esto de que no votan los contagiados. O sea, cualquier persona contagiada, yo creo que hoy día gana un recurso fácil, si se siente bien y quiere ir a votar, prima su derecho constitucional, me imagino yo, a votar por sobre una norma sanitaria que se lo impida, pero por lo menos discutible. Si la suspensión del derecho de sufragio en la Constitución está establecida, que es para 3 razones. No te la pueden suspender por una razón distinta de estar interdicto por demencia, estar acusado por delito de pena ficticia, terrorista o las infracciones a la conducta antidemocrática al 19 número 15. Entonces ya hay un enredo ahí. Negociar reforma, yo creo que nunca fue el interés de ellos. Como te digo, si cuando hay un proyecto de reforma de la expresidenta Bachelet ingresado, que lo dejaron 2 años durmiendo, tú hoy día estoy segura que si tú les preguntas si ese proyecto estarían dispuestos a apoyarlo, no lo apoyan. Porque llevamos 2 años en que la izquierda radical les puso la música a esta izquierda más moderada o de centro, que yo creo que hoy día reniega incluso de ese proyecto de reforma. Porque cuando tú ves el proyecto de reforma, tenemos muchísimas cosas en común con ese proyecto. Hay diferencias, por supuesto, pero hay muchas cosas en común. Entonces, no hay voluntad, creo yo, de llegar a acuerdo. Por lo tanto, no veo por qué, y ahí es donde siento cierta ingenuidad, que lo decía Osvaldo, que tiene razón, de quién va a querer llegar a acuerdos con nosotros para aspectos que a nosotros nos importan. O sea, más bien van a estar tironeando a parte de nuestros convencionales para que les den el acuerdo, como siempre, a cosas que les interesan a ellos. Muchas gracias. No sé si Osvaldo, ¿tú quieres agregar algo o no? Mira, Marcela lo dijo con mucha claridad y firmeza, estoy totalmente de acuerdo con lo que digo. Quizás decir algo que es cierto, que hoy día en Chile el centro político casi ha desaparecido. No solo por el número parlamentario. Ustedes ven los candidatos en las encuestas, los candidatos a presidente de la República. Tenemos 3 candidatos de derecha que están punteando las encuestas, y de izquierda, ¿a quién tenemos? A Jadwe, a la Beatriz Sánchez, del Frente Amplio. O sea, la izquierda más radical se llevó al centro a su corral. Y hoy día, ese centro, me estoy refiriendo a la Democracia Cristiana, al Partido Radical, a algunos independientes que eran más cercanos y con los cuales nosotros podíamos negociar y conversar, y que creen además en un Estado republicano y democrático. Hay muchos de ellos que sí lo creen, y por eso algunas veces hemos sorprendido con algunas votaciones, porque hemos logrado hacer puente con ellos, con los más democráticos. No los voy a nombrar porque obviamente les puedo causar un problema, pero en el tema del 10% y en otros temas hemos logrado que voten con nosotros, y eso les significa una funa al interior de este conglomerado de izquierda.
Entonces hoy día no tenemos con quién negociar. Esa es la verdad. Y porque el centro no se atreve y por la izquierda radical no quiere negociar y están obstinados en que el plebiscito se haga porque piensan que lo van a ganar y que lo van a ganar por paliza y van a lograr imponer sus reglas del juego como lo han hecho en otros países de Latinoamérica. Oye, y en ese caso convendría hacerlo ahora en octubre entonces y no tratar de postergar ni cambiar. Mira, ¿qué es más favorable? Yo no sé qué piensa Marcela, pero me tiro a la piscina. Yo creo que mientras antes lo hagamos, es mejor. Porque por último... Yo creo que aquí lo que falló ya es tarde. Aquí lo que debió haberse fijado criterios objetivos de parámetros en que si se cumplía, o sea, casi como el paso a paso, o sea, con tantos contagios, o sea, debieran haberse fijado criterios objetivos en base a los cuales se podían o no se podían hacer. Pero yo creo que eso ya es tarde. Pasó la vieja ya. Sí, muchas gracias. Aquí hay una sugerencia para Marcela de Jorge Paredes, que si por favor puedes poner en Twitter tus conceptos por el rechazo, porque lo encontró muy bueno para convencer. No, sí, feliz, y además me están pidiendo los apuntes, yo los tengo que ordenar un poco y se los mando, pero la forma que tengo me sale como difícil copiar ahora los correos de los que lo están poniendo, entonces de repente quienes me invitaron, le paso, yo no sé si tienen registrados los mails de quienes se inscribieron, pero va a salir más fácil de ahí y no tengo ningún problema, porque la idea es eso, poder ayudar a estructurar discurso fácil y argumentos. Feliz los mando. Perfecto, muchas gracias. Para Osvaldo Urrutias, ¿qué acciones considera la UDI para la participación de independientes en una eventual convención constituyente? Porque va a ganar el rechazo, todavía estamos en eso. Mira, siempre está abierta la posibilidad de... ustedes saben que van a ser los partidos políticos los que van a incorporar y van a proponer a los candidatos en cada uno de los distritos, porque los constituyentes se van a elegir de la misma forma como se eligen los parlamentarios, los diputados. O sea, van a haber 155 constituyentes por los mismos distritos que nos elegimos los parlamentarios. Que eso es curioso ya para decir, para que vamos a tener un nuevo Congreso funcionando en forma paralela durante 6 meses y con una comisión de constitución que no va a poder sesionar, porque además hay 13 parlamentarios que pertenecen a una comisión de constitución, que pueden haber muchos proyectos de reforma constitucional y no los van a poder tratar durante todo ese tiempo, porque no va a valer la pena, porque se va a estar redactando paralelamente una nueva constitución. Yo creo que la UDI está abierta a recibir independientes que quieran representar nuestras ideas no es una asamblea, una convención constituyente, se me olvidaba el nombre. Eso siempre está abierto, pero la idea es que tengamos la certeza que esa persona va a contribuir con sus competencias, con sus conocimientos, con su capacidad a defender las ideas que nosotros defendemos. En eso elegiremos al mejor o a los mejores que puedan defender nuestras ideas. Muchas gracias. Aquí tengo una de Luis Clavel. En caso de ganar el apruebo y existiendo obligación de considerar lo que establecen los tratados vigentes al redactar la nueva Constitución, ejemplo, lo que está en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿nos debiera dar alguna tranquilidad el caso de los derechos sociales? Si lo que en esa convención se expresa es casi igual, de igual manera a lo que tenemos en la actual Constitución. En otras palabras, ¿existiría realmente la hoja en blanco? Sí, existe igual, porque en el fondo lo que pone la reforma de lo que tiene que mantenerse es como un desde bien bajo. O sea, ponen, a ver si lo encuentro rápido, pero las cosas que ponen son bastante mínimas. Por lo tanto, la hoja en blanco existe igual, porque hay muchas de las garantías que hoy día están bien puestas acá, que los tratados internacionales y todo las garantizan en términos bastante generales, e incluso en muchos de ellos con distintos énfasis, por así decirlo. O sea, si uno pone, por ejemplo, la manera en que está resguardada la libertad de enseñanza, yo no veo ni una posibilidad de que con esta izquierda que hizo la reforma educacional durante el gobierno de la presidenta Bachelet, con las que están impulsando las reformas hoy día en las leyes que están haciendo, vayan a consagrar de nuevo que no solamente que los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos, que eso podría ser el DEDE y el derecho preferente de los padres, están los tratados internacionales, pero aquí está claramente establecido
que existe la libertad y el derecho a crear y organizar colegios. Si tú no puedes crear y organizar colegios, ¿de qué sirve la libertad de enseñanza? O, como quieren algunos, por ejemplo, en el derecho a la salud. Algunos dicen que la Constitución solo debiera garantizar la salud pública. Por lo tanto, tu cotización obligatoria, si tú quieres pagar salud privada, bueno, págala de otra manera, pero tu 7%, tu porcentaje que te quitan, va a asegurar la salud pública de los que solo puedan tener salud pública. Por lo tanto, te pueden ir restringiendo las libertades de manera bien fundamental, porque nosotros por lo menos, yo creo que no es cierto que la persona tiene que tener derecho a elegir entre salud privada y salud pública. Fantástico que el Estado gaste más recursos en garantizar la salud pública, pero que mi cotización vaya a asegurar mi salud privada, hoy día uno tiene derecho a hacerlo. Entonces, hay ciertas libertades que están puestas de manera, en esta Constitución, mucho más protegidas que lo que están tratados internacionales. Por lo tanto, no hay garantía de que las libertades como están hoy día expuestas vayan a quedar así. Y que te vayan a incorporar otros derechos sociales, ese es el menor riesgo, porque al final va a ser letra muerta, pero ¿qué problema tiene? Es la judicialización. O sea, si tú vas a empezar a poner, perfecto, tú tienes derecho a, pongámosle que pongan, como les encanta, no tengo idea, ¿no es cierto? Las mujeres tienen derecho al mismo sueldo que los hombres. Perfecto. O tienes derecho a un sueldo justo. O tienes derecho a vivienda digna. ¿A quién le vas a reclamar si un gobierno no te genera los programas sociales para darte la vivienda digna? Vas a ir a tribunal. ¿Y el tribunal qué va a hacer? Elija mejor el próximo gobierno, te van a decir. ¿Ah? Hoy día tenemos garantizar la Constitución, ¿no es cierto?, el derecho al acceso a la educación parvularia, una educación de calidad, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando llega un gobierno como el que tuvimos, que se gastó toda la plata de educación en la educación superior, y no en la parvularia, que es donde se producen las primeras brechas de desigualdad? O sea, ¿a quién le reclaman? Entonces, la parte de los derechos sociales, podemos poner todos los que quieran, y yo no le veo tanto riesgo, pero al final vamos a tener una Constitución judicializada permanentemente. Muchas gracias. Fernando López nos pregunta aquí, Michael, ¿por quién? ¿Perdón? Michael, ¿Sí? a la pregunta de Luis Clavel, yo creo que la incorporación de tantos derechos sociales no son más que una excusa para vender el proyecto de la nueva Constitución, porque los verdaderos riesgos no están ahí. Yo creo que a lo mejor incluso muchos de los nuestros, porque puede ser políticamente correcto, vamos a votar o podríamos votar a favor si a ti te dicen, por ejemplo, el derecho a la vivienda o a cualquier otra cosa gratuita o la salud. Todos podríamos votar a favor, pero eso no solo es una excusa para cambiar, modificar la Constitución y hacer los cambios que realmente a ellos les interesan. Lean al antiguo, a un ministro de Hacienda que escribió hace unos días en La Tercera, que justificó que el Banco Central no tendría que ser autónomo ni independiente, que era un dogma de la derecha, que tenía que volver a ser administrado por el gobierno de turno. Hay otros que dicen que el Tribunal Constitucional pasó a ser la tercera cámara, que es antidemocrático. Entonces, van por el Banco Central, van por el Tribunal Constitucional, van por modificar las leyes orgánicas constitucionales, porque quieren, por ejemplo, subjugar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile al total control del poder civil. Van, por ejemplo, algunos lo han planteado, por el escalafón único en las Fuerzas Armadas y en Carabineros. Van por el sometimiento absoluto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esas son las verdaderas cosas que quieren cambiar. Y la hoja en blanco es una estrategia o una táctica para llegar a ello. Porque ellos dicen, si no hay acuerdo, hay silencio constitucional. Y por lo tanto lo resolvemos después, en una segunda fase, por una ley simple. Y como vamos a tener siempre la mayoría de la ley simple, se lo vamos a cambiar. Esto es un efecto dominó. Estamos recién viviendo el primer efecto, el primer dominó. Pero esto va a caer como un castillo de dominó o de naipes. Sí, correcto. Con respecto a eso mismo de la Constitución, en caso de que se escribiera una nueva, Fernando López pregunta, ¿por qué no se ha sostenido y difundido con fuerza dejar en el reglamento la obligación de aprobar por 2/3 de los constituyentes la propuesta final del texto constitucional? Eso es algo que se ha hablado, pero no está claro, como que habría que ponerlo firme hoy día. El reglamento no está hecho. El No. reglamento va a ser lo primero que va a tener que aprobar los constituyentes. Y en eso
se van a demorar probablemente mucho tiempo, porque además no se dejó establecido un tiempo. Por lo tanto, por eso, ahora, la intención de nuestro sector es que finalmente se incorpore la votación de los constituyentes del proyecto en general, porque una constitución tiene que ser coherente, no puedes votar solo artículos independientes que pueden resultar incoherentes. Pero la izquierda, más radical, Boric ya lo dijo en prensa hace pocos días atrás, que ellos se oponen, que de una vez aprobado artículo por artículo nos vamos al plebiscito. Entonces esa va a ser una pelea que se va a dar y vamos a ver cómo resulta. Y va a haber que negociar, porque si no es capaz que estén negociando 8 meses, igual que en Bolivia, para ponerse de acuerdo por un reglamento. Oye, o les concedemos, ok, pero que la Constitución sea un artículo único, con varios numerales. Entonces, votas el artículo y la votas completa de una, porque si te salvas que es la trampa perfecta la que tienen. Tengo una pregunta de Francisco Muñoz aquí. Si la Constitución no empodera a los ciudadanos frente al Estado, ¿qué pueden hacer los movimientos sociales para exigir al Estado hacer las políticas públicas y las leyes que se requieren? Ya, yo creo que ahí les había pedido correr esto para esta hora porque justamente estábamos en un taller que apunta a eso. O sea, nosotros tenemos que ayudar a organizar sociedad civil. Yo cuando llegué a hacerme cargo de Libertad y Desarrollo habían 2 áreas, que es la parlamentaria y la de políticas públicas. Pero estoy convencida, y por eso creamos una tercera que se llama Política y Sociedad Civil, en que no sacamos nada si no generamos un mejor clima de opinión para nuestras ideas. Los diputados no tienen por qué ser esos héroes o kamikazes que siempre tienen que ir a defender ideas que son impopulares. Tenemos que ir construyendo desde la sociedad que nuestras ideas sean populares, y para eso es fundamental sociedad civil. Yo lo viví en el Ministerio de Educación, yo no puedo entender que no haya un colegio de profesores paralelo al que hay. Este colegio de profesores tiene poca representatividad, bueno, y los profesores que piensan distinto a esto no están organizados. Apoderados, costaba mucho, había muy buenas organizaciones de apoderados, pero costaba mucho organizarlo. Entonces, sociedad civil es fundamental. Nosotros estamos haciendo un trabajo bien fuerte ahí. Yo vengo ahora de una capacitación con voceros ciudadanos. Estamos haciendo también un trabajo con voceros migrantes que comparten nuestras ideas de libertad para poderlos organizar y potenciar. Lo mismo con vocerías de pueblos originarios, etc. Entonces, yo creo que una sociedad civil organizada, que ha sido siempre donde hemos estado más al debe para generar mejor clima de opinión para defender nuestra idea, es fundamental. Y ahí, por lo menos, yo estoy bien entusiasmada con el trabajo que estamos haciendo en la herramienta que yo tengo, que es desde el instituto. Osvaldo tiene trabajo ahí desde los partidos, desde la política, pero yo creo que sin sociedad civil organizada, con las ideas nuestras, es todo muy difícil. Muchas gracias. Eso concuerda con una pregunta de Jaime Bull, que quizás amplía lo mismo, que ¿cuál es el principal desafío en libertad y desarrollo pensando en el Chile de mañana? ¿Será este tema que... A ver, yo creo, y la quiero unir con una pregunta que estaba en el chat. Hay un desafío que es doctrinario y otro que es de acción más pública. Yo llegué a Libertad y Desarrollo, soy la primera abogada, porque siempre eran economistas los que estaban a cargo, y vengo desde la política y no desde las políticas públicas, lo que habla de un sello que uno también les quiere dar, de que esto tenga cada vez más impacto. Yo creo que desde el punto de vista doctrinario es la promoción de la libertad sin complejo. A mí me llama la atención, y me decían la pregunta ahí, ¿qué me parecían estas restricciones de la libertad? Que incluso nos amenazan con que se van a ir a meter a nuestras casas en el feriado para ver si estamos cumpliendo la norma de cuánta gente tenemos, poco menos este llamado a denunciar al vecino. Yo encuentro increíble que estamos como muy pasivos frente a estas restricciones de libertad que nos acostumbramos. O sea, toque de queda desde marzo, ya nadie dice nada. Los mayores de tantos años metidos en sus casas con prohibición de salir. O sea, ni siquiera con recomendación, con cómo te cuidas, pero puedes salir. O sea, nos hemos ido acostumbrando a una cantidad de restricciones de libertades. ¿Para qué decir cómo el discurso de la igualdad ha ido ahogando también el discurso de la libertad? Entonces, por una parte hay una cosa doctrinaria que me parece fundamental. Y lo segundo es esto, que no basta que hoy día influyamos en el Congreso, no basta que influyamos con economistas, sino que tenemos que influir en el cruce de ideas con la izquierda, en ganar la batalla cultural a la izquierda. Gobernar, para la centro derecha, siempre cometemos el error de creer que es administrar, gestionar, y creemos que podemos gobernar bien sin cruzarnos con la izquierda en el debate de ideas. Por lo menos en educación para mí era tan claro ver el daño que ideas de izquierda le hacían a la educación de los más vulnerables, por lo tanto es imposible mejorar la calidad de la educación sin cruzarse culturalmente, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, y para eso creé esta tercera división,
para que no la hagan solamente los políticos, los parlamentarios o las autoridades, sino que podamos ir ayudando a organizar la sociedad civil a través de estas ideas. Muchas gracias. Michael, Dime, Osvaldo, sí. Mira, complementando lo que dijo Marcela muy bien, el artículo 1, primero, de la Constitución actual establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y en el tercer inciso dice, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. La Constitución actual lo dice, está establecido, pero muchas veces pasa a ser letra muerta, y en eso quiero hacer un mea culpa. Aquí está Pato Schiavetti, a quien lo conocí en el año 71 cuando ingresamos a la universidad, y nos jugamos en el movimiento gremial, en donde dimos la pelea y donde fuimos capaces en el año 72 de elegir al presidente de la Federación de Estudiantes. Después que ocurrió eso, y cuando asumió el gobierno militar, al poco tiempo nos fuimos entregando. La izquierda se tomó la universidad, prácticamente, y no hemos tenido más federaciones de estudiantes gremialistas o de derecha, porque la culpa es nuestra, porque nosotros abandonamos ese espacio. Y yo me alegro mucho lo que dice Marcela, que hoy día un instituto, un organismo pensante, que está pensando el país, la ciudad, haya abierto esta nueva división o departamento orientado a los organismos intermedios, a los sindicatos. Nosotros antes teníamos representantes en los sindicatos, teníamos representantes, no solo en todas las federaciones de estudiantes. Hoy día eso fue entregado. No sé si por desidia, porque nos fuimos poniendo viejos, porque a nuestros hijos no les importó, y lo que les exigíamos era que les fuera bien en la universidad, que no perdieran el tiempo, que se recibieran y entraran al mundo del trabajo, pero hay una tremenda responsabilidad nuestra. Por eso yo felicito este tipo de cosas para que ustedes, como sociedad civil, como parte de la sociedad civil, vean lo necesario e importante que es dar la pelea y la batalla de las ideas en el lugar donde estas ocurren. No solo en Twitter, no solo en los WhatsApp, que somos un grupo de amigos, sino hay que dar la pelea allí donde las cosas ocurren, con el lenguaje verbal, aportando con nuestros conocimientos y con nuestra experiencia. Y eso hay que hacer, y reconozco un mea culpa de mucha gente nuestra que abandonó esa causa. Muchas gracias. Aquí de Claudia Cofré para Marcela, si puede explicar el concepto de subsidiariedad, que es uno de los que está en discusión probablemente, que la izquierda siempre culpa esta palabra para cambiar la Constitución. Yo creo que la subsidiariedad son dos cosas fundamentales para explicarlo en simple. Uno es proteger ámbitos de la libertad individual, personal, y en su extensión, ¿no es cierto? No solamente la persona, sino que su familia, sus organizaciones más básicas, de la voracidad política, o sea, de que el Estado no lo abarque todo, sino que se protejan esos espacios de libertad. Y lo segundo, que es fundamental en el principio de subsidiariedad, es reconocer que pueden haber respuestas privadas a problemas públicos. La educación particular subvencionada es un ejemplo del ejercicio del rol subsidiario, porque efectivamente hay recursos públicos para colegios gestionados por privados, ¿no es cierto? Los colegios gestionados por privados reciben subvención del Estado para permitirle a muchas familias elegir proyectos educativos distintos. Y no es solamente el Estado entregando un solo proyecto educativo, porque si no existieran los particulares subvencionados, para los alumnos más vulnerables solo existiría la educación pública. Entonces es un ejemplo de cómo se permite a través del rol subsidiario del Estado de que privados puedan dar respuestas a problemas públicos. Quienes no creen en el rol subsidiario del Estado, creen que el Estado es el que tiene que dar la respuesta a todos los problemas públicos. Pensemos, por ejemplo, qué hubiera pasado en esta pandemia si no existiera salud privada. Fue esta Constitución, por ejemplo, la gente entiende mal el rol subsidiario del Estado, porque el rol subsidiario también implica que cuando hay sectores privados que no están abordando los problemas o es insuficiente, el Estado tiene el deber de actuar. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿qué se hizo con esta Constitución? El día 1, actuar como una red única de salud, la pública y la privada. Es decir, no había privilegio para ventiladores, no había privilegio para las camas críticas, funcionó como única red, con esta Constitución, que permitía esa atribución. Pero ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos salud privada?
¿Cuándo hubiera colapsado el sistema de salud? Mucho antes. O sea, ¿qué aporte fue el que hizo la salud privada también en el manejo de esta crisis? Entonces, reducir a que todos los problemas públicos tienen que ser solo solucionados por el Estado, eso es lo que quieren quienes no creen en el rol subsidiario del Estado. Es mentira reducirlo solo al artículo 19, número 21 del rol del Estado empresario. Algunos creen que eso es el rol subsidiario del Estado, que dice que el Estado puede desarrollar actividad empresarial si una ley de quórum calificado lo habilita para eso. Y además, que lo tiene que hacer en iguales condiciones que los particulares, salvo que pongan condiciones distintas por ese mismo quórum. Algunos creen que eso es el rol subsidiario del Estado, impedir que el Estado haga actividad empresarial o regulársela demasiado. Es una connotación, pero para mí la fundamental es tener una constitución que en todos sus artículos resguarda esos espacios de libertad de las personas, que si los padres pueden organizarse y crear un colegio, lo pueden hacer. Y si además quieren postular a subvención pública para dárselo a los alumnos más vulnerables, lo pueden hacer. Que se respeta los ámbitos de acción de la familia, sin definir cuál familia incluso, de la sociedad civil, de las organizaciones gremiales, por ejemplo, una expresión de Estado subsidiario. Hoy día la Constitución asegura el derecho a afiliarse, pero también el no afiliarse. ¿Ustedes creen que con la poca representatividad que tiene el Colegio Médico y el Colegio de Profesores, cuánto va a demorar en que nos quiten ese derecho a no afiliarnos? O sea, que los profesores estén obligados a afiliarse, que los médicos estén obligados a afiliarse para ejercer su profesión. Por lo tanto, es proteger libertades individuales frente a un poder político que, si no está controlado, tiende a invadirlo todo. Eso es para mí, por lo menos, la esencia de un rol subsidiario, de un Estado subsidiario. No sé si fue muy leguleya la explicación, pero... No, Muchas gracias. Está muy bien. Marcela. ¿Osvaldo? Sí, solo también para completar lo que claramente dijo Marcela. El artículo 19, número 21, lo que dice es que no dice que el Estado no puede ejercer actividades empresariales. Lo que dice es que para que las ejerza, tiene que haber un quórum calificado. Debe aprobarse por un quórum calificado, pero es bien bajo. Es de 4/7. No es de los quórums más altos. O sea, de hecho, el Estado y nosotros hemos aprobado aportes importantísimos de varios millones de dólares, de cientos millones de dólares, para empresas como ENAP, como Codelco, que les va mal y que necesitan capitalizarse y que van al Congreso y nos piden para que sigan siendo empresarios. Si nosotros nos negáramos a ellos, le habríamos dicho, mire, ojo, el principio de subsidiariedad dice que mejor le entreguemos esto a los privados, pero no ha sido así. Nosotros hemos dado muchas veces el voto para que esas empresas puedan capitalizarse y revertir su situación financiera. En ninguna parte, para la persona que hizo la pregunta, se habla del principio de subsidiariedad, ni se define ni se habla en la Constitución, pero está inserto en varios aspectos. Uno, el que mencionó Marcela, artículo 19,21, que no es tan delicado ni grave, no inhibe que el Estado pueda ejercer actividades empresariales, sino exige un quórum mayor, eso es todo. Y está ¿dónde presente? Artículo 1, cuando dice que cuando fortalece y reconoce las instituciones intermedias, el derecho que son los sindicatos, los colegios profesionales y todas las federaciones, los canalistas, los comités de agua potable y todo lo que usted quiera que deben fortalecerse. Eso es parte del principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Arturo Niño Cepeda nos pregunta, ¿qué espacio hay para dar vuelta el acuerdo en que los artículos que no alcanzan a los 2/3 se mantenga el artículo antiguo de la Constitución? ¿Hay alguna posibilidad de hacer esto? Gana el rechazo nomás. Así no, No, solamente, sí. solamente ganando el rechazo, porque las normas no las vamos a poder cambiar, y creo al revés, solo pueden cambiar para peor de nosotros. O sea, si por la presión terminamos con estas normas y con interpretaciones de todo, entendiendo cosas diferentes, con una convención no equilibrada o que no tengamos el poder suficiente, las normas solo podrían empeorar. Yo creo que el principal problema que tienen estas normas es que fueron hechas para favorecer el veto, pero no para favorecer escribir una buena constitución. Es cierto que probablemente tengamos un tercio, y ellos también, el tercio más duro de ellos y un tercio duro nuestro. O sea, podemos, para el veto va a funcionar, pero eso no es la idea. O sea, es como, fueron normas más bien hechas para eso que para otra cosa, porque incluso, de repente uno hubiera pensado, hubiera convenido quizá una mayoría simple, para poder escribir cosas similares a esto, hubiéramos conseguido un par de votos al frente y se pueden volver a escribir libertades como hoy día están. Pero conseguir 2/3
para escribir libertades de la manera en que a nosotros nos importa, yo creo que la norma no hay cómo cambiarla y una muy mala regla. Así que yo creo que tenemos que concentrar los esfuerzos en convencer al resto de que es una muy mala regla. Muchas gracias. Para Osvaldo Urrutia, ¿por qué vía se puede comunicar el ciudadano normal hoy día con su diputado para exigirle el cumplimiento o que haga cosas que prometió hacer, que quería que hicieran? Porque pareciera que hay mucha lejanía entre la gente y sus representantes. Bueno, mira, cada diputado tiene sus canales de comunicación, algunos lo hacen a través de las redes sociales, otros tan simple como por teléfono o en reuniones o a través de sus sedes. Yo tengo una sede, por ejemplo, aquí en Viña del Mar y otra en Concón, que han estado cerradas producto de la pandemia, pero que permanentemente tengo personas ahí que atienden público y siempre estamos recibiendo cosas a través del correo electrónico. Todo el correo electrónico nuestro es siempre el nombre, el apellido con un punto entre medio y @congreso.cl, donde nos llegan la mayor parte de las peticiones de distintas y diferentes cosas. Ese es el canal normal y habitual de comunicación. Y bueno, y las reuniones que uno pueda organizar con su gente. Cada parlamentario, en esto existe afortunadamente libertad para organización, pero cada uno más o menos se apega el caballo como puede o como quiere. Sí. Muchas gracias. Con respecto a esto también tengo un libro que escribió aquí Reinaldo Reinique, que voy a tratar de resumir, que él participó este fin de semana en unos coloquios. Dice que el abogado Cristian Rillón convocó en menos de 24 horas a más de 14.000 personas, adultos mayores, para evitar el plebiscito por sentir vulnerados sus derechos. Esa convocatoria no la tienen hoy los políticos. En regiones no queremos votar por candidatos impuestos por las élites santiaguinas y ahí no veo autocrítica de ningún sector que nos obligan a votar por el menos malo. ¿Cuál es su percepción? Esto iba dirigido a Marcela. Sí, yo creo que ahí hay un tema que quiero abordar con el cuento de la política. Efectivamente, la gente siente lejanía por la política. Ahora, yo creo que no hay que olvidar una cosa. Obviamente que hay responsabilidad de los que estamos en política, de todo. Yo creo que la principal responsabilidad es cuando dejamos de diferenciarnos. O sea, ¿qué atractivo puede haber con una clase política que todos empiezan a pensar igual? ¿Y cómo no van a pensar igual si al final todos empiezan a mirar las encuestas para decidir cómo conviene pensar? O sea, ahí empieza a ser súper poco atractivo. No creo que ni Osvaldo, ni yo, ni nadie nos hubiéramos dedicado a la política, ni Patricio se hubiera metido en el movimiento gremial, y otros que hubieran estado en el movimiento gremial, hubieran sido gremialistas, si nos hubieran dicho hay que pensar conforme a lo que diga la mayoría, y a nosotros nos convocaron a defender nuestras ideas y a trabajar por hacerlas populares en los ambientes más difíciles. Entonces, yo creo que ese atractivo se vive perdiendo y se produce una lejanía. Ahora, en esto, yo creo que no hay que olvidar que, porque también siempre lo digo, estos grupos, no pero hay muchos grupos en los que uno participa que son ultra críticos a la política y a todo, pero al final los parlamentarios, los alcaldes y todo han sido elegidos con los votos de gente también como ustedes. Y cuando los partidos van a buscar a veces hijos de ustedes o de otros, ninguno quiere que su hijo se dedique a esto. Entonces te dicen, son los mismos de siempre, pero cuando uno dice, bueno, pero ¿estás dispuesto a que tu hijo se dedique a algo? No, tiene que ir a la oficina de abogado de la familia, tiene que ir a hacer un máster, tiene que hacer un posgrado, es pésima vida la política. Bueno, entonces también cuesta un poco el tema en eso. O a veces somos re buenos para, la derecha es bien histérica en esto, en inclinarse al tiro a los candidatos que van ganando en las encuestas, sin importar que a lo mejor haya que luchar un poco más para que un candidato que represente mejor suba en las encuestas. Entonces, aquí hay culpas bien compartidas, porque los políticos hacen su pega, pero las encuestas reflejan lo que ciudadanos, como todos nosotros, están pensando. Y en una cosa muy chica, que algo dijo Osvaldo cuando rememoraba ahí su recuerdo de gremialista, que yo también fui gremialista, cuando uno conversa hoy día con los jóvenes, igual como estos Zoom, tengo por lo menos 3 a la semana con jóvenes universitarios, de distintas universidades, de regiones, de Santiago, me tocó conversar con candidatos nuestros a la fecha, etc. Ellos están viviendo un ambiente de intolerancia brutal. O sea, las universidades que deberían ser el ambiente de mayor tolerancia, no pueden expresar con tranquilidad ideas diferentes a estas mayorías de la izquierda. Entonces, también apoyarlos en la defensa de sus propias ideas,
respaldarlo para recuperar esos niveles de tolerancia es una pega fundamental, porque es cierto que hace rato que no tenemos dirigentes universitarios con los cuales contar, o dirigentes secundarios, etcétera, pero por lo mismo hay que hacer una pega muy fuerte para respaldar el trabajo que ellos están haciendo en circunstancias muy difíciles, porque hoy día se ha instalado una intolerancia brutal, en que poco menos que hay que pedir permiso por pensar distinto a la izquierda más radical. Muchas gracias. Tengo una de Joel Hidalgo para Marcela. ¿Qué le parece el hecho de que todas las manifestaciones que ha habido por el rechazo en general han sido de grupos como el nuestro, digamos, sin apoyo de los partidos políticos? La verdad que era hacer una pregunta para Osvaldo, Osvaldo, sí, porque que está más en detalle de los partidos políticos. Yo creo que dificulta mucho el trabajo que se está haciendo el que estemos divididos como Chile Vamos para enfrentar este plebiscito. Obviamente que hace todo más difícil. La UDI, si bien mayoritariamente está por el rechazo, también hay alcaldes o dirigentes que están por el apruebo. Evópolis está dividido, Renovación está dividido. Entonces yo creo que todo eso contribuye a que haya mucho menos poder de movilización. No sé cómo lo veis tú, Osvaldo. Mira, hemos tenido peleas fuertes, no sé, al interior del partido incluso, y la irrupción de Longueira significó, a mi juicio, y dado que hay tanto marino, un exocet bajo la línea de flotación. Creo que fue muy extemporáneo y muy inoportuno y sorpresivo. O sea, porque nosotros habíamos tenido como partido un Consejo General en el mes de enero y habíamos aprobado por una gran unanimidad, casi por unanimidad, el rechazo. Y de repente, cuando ya se había iniciado la campaña, nos encontramos con esta sorpresa sin decir aguabá. Entonces, por eso te digo que es inoportuno, extemporáneo, sorpresivo, que creo que nos ha hecho mucho daño porque dividió a nuestra gente y sobre todo al militante, aquel que está esperando, porque querámoslo o no, Longueira fue un referente en el partido, fue parlamentario durante muchos años, fue diputado y senador. Entonces, que él haya dicho eso y siga difundiendo por los medios, obviamente que produce un impacto en aquellos que se habían inclinado primeramente por el rechazo. Pero bueno, se ha ido, yo creo, quedando más bien solo con esa actitud y hemos estado dando la pelea al interior. Eso no significó que muchos parlamentarios cambiaran su actitud frente al rechazo. Esta estrategia un tanto ingenua de querer licuar el resultado, yo creo que no tiene ningún destino. O sea, sobre todo las cosas que hemos dicho. Perdona que interrumpa, pero se ve bastante ingenua su postura y con todo lo que hemos hablado aquí. ¿Y no hay posibilidad de alguno de ustedes que coopere con convencerlo al revés? Porque puede estar equivocado, sí, el hombre es inteligente. Pasa que yo creo que ya... Bueno, perdona, Osvaldo, sí, dale tú. Dale, no. No, yo creo que Pablo lo que tiene es una mala estrategia, pero mi impresión es que primero decidió volver a la política y después definió cómo hacerlo. Entonces, creo que está invertido las cosas. Y obviamente que esto era muy mala estrategia porque no tiene mayor sentido. En el sentido de que obviamente apruebo pero no es cero, fantástico, pero habría que cambiar las reglas de noviembre y no tenemos cómo cambiarlas, o sea, las reglas están dadas. Y lo segundo es esto de licuar lo que hizo Osvaldo. Yo di, y creo que al menos 3 argumentos de por qué es todo lo contrario. Necesitamos tratar de que el rechazo gane. Si no gana, saque la mayor votación posible para todo lo que viene después. Y por otro lado, esto de querer ir a abrazarse al que va ganando para que parezca que ganamos todo y nadie perdió, bueno, también es una pésima estrategia para usar durante la convención constituyente. O sea, ¿cuándo dejamos de operar así? O sea, cada vez que nos vayan a ganar una libertad y que tengamos la funa y la presión. Entonces creo que por todos lados es una mala estrategia y yo creo que obedece un poco a que él vivió una izquierda distinta. Yo creo que hay algo noventero en el planteamiento y se lo he dicho también a él. Hay algo noventero. Él viven soñando en la concertación, en revivir la concertación, pero es absurdo que los únicos que quieren revivir la concertación es gente de centro derecha, porque la izquierda no tiene ningún interés en revivir la concertación, se avergüenzan de esa concertación. Entonces, es otra izquierda, es otro país, son otras preguntas, y yo creo que ahí es donde está el error de estrategia.
Mira, yo lo dije en un comienzo, mientras más votos saque el rechazo, más opción tenemos de influir en el futuro de Chile y en la nueva constitución política, y también de elegir los mejores constituyentes. O sea, la estrategia de Longueira es ingenua y noventera. Te compro ese argumento. Noventera porque hoy día el Parlamento no es el mismo de los años 90. El Parlamento está absolutamente más radicalizado. Hoy día los socialistas, los radicales, los demócratas cristianos se han entregado al Frente Amplio y al Partido Comunista. Con ellos no es posible hacer las negociaciones que en algún momento hizo Longueira con Ricardo Lagos, por ejemplo, para defenderlo de un problema que tenía, y otras parecidas. Entonces, pero hay una cosa importante, fíjate, después de todo esto. Pueden haber diferencias y estrategias entre el apruebo y el rechazo, pero en lo que sí estamos todos de acuerdo, todos, es en que sabemos lo que tenemos que defender en la nueva constitución. Cosa que en la izquierda es al revés. La izquierda están todos por el apruebo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pero tienen serias discrepancias en lo que debe ir o no ir en la constitución. Fíjate que son cosas distintas, pero yo creo que después, cuando se dirima entre el apruebo y el rechazo, yo creo que nosotros nos vamos a unir y ellos se van a dividir. Muchas gracias. Bueno, ya he lanzado todas las preguntas. Muchas gracias Marcela y Osvaldo por sus respuestas, y agradezco también a nombre del Centro Valparaíso de Debate y de Chilenos de Corazón que estamos en esta pelea por el rechazo. Muchas gracias, Marcela, Osvaldo, y para todas las personas que nos acompañan. Para cerrar, a mí me gustaría destacar un par de cosas de lo que considero más importante de lo que se dijo acá. La verdad es que era todo importante, pero yo quiero destacar un punto que es lo que dijo tanto Marcela como Osvaldo, es que para solucionar este problema, para cambiar la situación de Chile, es la sociedad civil la que se tiene que empoderar y llevar la bandera para sacar adelante el país. No estoy diciendo que no tenga que ser también los partidos políticos, pero se requiere, así como la izquierda es completamente comprometida, la sociedad civil de izquierda es completamente comprometida con esto, nosotros también tenemos que ser completamente comprometidos. Si no, no vamos a sacar el país adelante. Es un esfuerzo que se requiere de todas las personas. Y lo primero que tenemos que hacer como sociedad civil, porque, bueno, ¿y quién es la sociedad civil? Todos nosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tomar la batería de argumentos que hoy día nos entregó Marcela y Osvaldo y viralizarlo en todas nuestras redes sociales. No en las redes con nuestros amigos, sino que en las redes con la gente que podemos llegar un poco más allá. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y aprovecho de pasar el aviso. Lo segundo que tenemos que hacer es inscribirnos para apoderados de mesa. Porque a mí me queda más que claro, lo he pensado siempre así, pero hoy día me queda tremendamente reforzado, lo que necesitamos para salvar al país es que le gane el rechazo ahora. Si vamos a ir a la Asamblea, y todo, a la Constitución, a la Constituyente, etcétera, ya nos metieron un gol, ya vamos perdiendo 1-0. ¿Ya? Así es que yo espero, en este momento somos 190 todavía personas que estamos aquí en el chat, espero que hoy día tengamos 190 inscritos para ser apoderados de mesa, y mañana tengamos a sus señoras, a sus maridos, a sus hijos, así que mañana tengamos por lo menos unas 600 personas. Por favor, copien el link, tenemos que difundirlo también, y muchas gracias. Marcela, Osvaldo, enormemente agradecido por todo el mensaje que nos mandaron. Muchas gracias a los dos por la tremenda energía que nos comunicaron este mensaje y la tremenda positividad que tienen. Así que por favor les pido a todos un voto virtual, un aplauso virtual por todo lo que nos entregaron hoy día. Muchas gracias. Gracias.